Bienvenida a todos y agradeciendo su conexión en este evento que forma parte de las actividades del coloquio de avances de investigación del posgrado en estudios latinoamericanos que coordina la doctora Elida Tedesco. Muy bien, voy a presentar brevemente a la doctora Leticia Álvarez Cooper, quien es licenciada en Comercio Exterior por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestra en Educación por la Universidad del Centro de México y doctora en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella realizó una estancia doctoral en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, sede Manizales, Colombia. Sus intereses de investigación se centran en el potencial pedagógico de las artes y su relación con la capacidad de agencia juvenil. Cuenta con 15 años de experiencia como docente en educación superior y actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Pues damos la bienvenida a la doctora Olga Leticia Álvarez Cooper, quien en esta ocasión hará su presentación que lleva el título Jóvenes teatristas en México y Colombia hacia una pedagogía de la reexistencia. Cedo la palabra a la doctora Olga Leticia. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Bueno, gracias, doctora Abel, por la presentación, y por ahí vi también a la doctora Elida Tedesco y quiero aprovechar el momento también para agradecerle esta invitación. Me pareció muy oportuno a pesar de los compromisos laborales en los que uno está, pero fue una excelente oportunidad para revisitar mi tesis, ¿no? Yo egresé del posgrado hace un año y uno, bueno, pues, sale saturado también del propio proceso y se olvida. Y esta invitación pues, me dio mucho gusto porque tuve que otra vez regresar, acordarme, hacer un ejercicio de síntesis con la intención de compartir con los compañeros que están ahora en un proceso formativo como investigadores, pues aquello que para mí fue más significativo, ¿no? Tanto como estudiante del doctorado, como investigadora, ¿no? Que se está formando. Entonces, en ese sentido, pues quería aprovechar también el momento para agradecer esta invitación y la oportunidad de revisitar mi tesis. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, comienzo. Y bueno, les presento esta imagen, me la presento a mí misma como un augurio de buena suerte, de fortuna, tanto obviamente pues para esta charla que resulte fértil, que resulte fecunda, y para los propios procesos de cada uno de los compañeros que están ahora en el posgrado, ya sea en doctorado y en maestría. Les cuento que he dividido o estructurado en 4 partes, así como este trébol, 4 partes esta charla, este compartir mis experiencias, mis aprendizajes, algunos hallazgos. Entonces, bueno, sí, como estudiante del posgrado, les voy a compartir algunas cositas que le he titulado Experiencia en el PELTS, en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura, algunos hallazgos propios ya del proceso de investigación. Ojalá tengamos tiempo de hacer una pequeña reflexión acudiendo a la licencia literaria, que también ha ido de la mano de la producción académica, de la escritura académica, bueno, que tiende a ser más descafeinada, como dijera Casani, pero bueno, en el lugar de enunciación o desde el enfoque que yo decidí acercarme a este fenómeno de realidad, pues se permite la emoción, lo literario, sin abusar de ello, pero bueno, voy a tratar de compartirles esta reflexión. Y por último, pues contarles qué es o qué será reexistir. Entonces, bueno, acá tengo, esto fue previo al ingreso al posgrado, y con esta fotografía quiero representar o quiero compartir cómo es que surge mi idea de investigación. Obviamente hay conocimientos previos ya del propio proceso formativo, hay muchos desconocimientos, muchos vacíos, muchas ignorancias,
que me llevan también a asombrarme por aquello que no conozco, pero que me está diciendo algo y que no sé explicar. Obviamente la experiencia profesional de trabajo, de estar cercana al mundo de la empresa, de la industria que traía yo a cargas, así que bueno, también me ayuda a completar lo que yo estoy observando y a que surja una idea de investigación. Y también la importancia de la intuición, que a veces pareciera que tendríamos que alejar o mantener velada en un proceso de investigación, pero bueno, muchos autores que me acerqué y desde mi propia experiencia es importante también hacerle caso a esa intuición que nos conforma como seres humanos. Entonces, voy a permitirme leer un breve párrafo que es el introductorio de mi tesis. Dice, como en todo viaje, hay razones que motivan la travesía. En este caso, el impulso de arranque provino del interés por conocer el mundo de los jóvenes teatristas. La inquietud por aproximarme nació del extrañamiento provocado por un acontecimiento escénico al que acudí como espectadora, mucho antes de comenzar esta aventura investigativa. Sentir a los actores del grupo español Teatro Ensaye, desdoblando energía y coraje, esforzándose por inducir movimientos en mente y cuerpo de quien observa, sin olvidar el telón de fondo de los prejuicios, mis prejuicios sobre las cuestas económicas de su oficio, originó un asombro de tal magnitud que orientó el sentido de mis búsquedas. Este es el origen, estaba incubando y a partir de que tuve la oportunidad de ser admitida en el programa, pues se convirtió lo tuve que dar esta forma de planteamiento de problema, generar una pregunta eh, debajo de la cual subyacía este interés, este acontecimiento, esta propia experiencia que fue el motivo que me llevó a emprender esta aventura de investigación, ¿no? Entonces, bueno, les cuento ya para irnos situando en cuál fue mi motor de investigación, pues es esta pregunta: ¿qué potencial pedagógico tienen los procesos de creación teatral y cómo influye en la construcción de agenciamientos juveniles? Transformado en objetivo, bueno, se los leo: determinar el potencial pedagógico que tienen los procesos de creación teatral, así como las condiciones de posibilidad que generan para la emancipación económica, que hay una palabra clave, y despliegue de agencia de los jóvenes. Entonces, bueno, ese fue mi punto de partida. Les cuento que, como les había mencionado antes, desde un enfoque cualitativo, que no le interesaba encontrar generalizaciones, me interesaba conocer a profundidad las historias o los trayectos de vida y los trayectos creativos de los muchachos, de los jóvenes, tanto de acá de San Luis, y luego, bueno, esta perspectiva comparativa, bueno, abrió la posibilidad o como dijera una amiga, la necesidad es la madre de la creatividad. Entonces, esta necesidad de incorporar la visión comparativa, pues me llevó a embarcarme en una travesía que trajo muchos hallazgos y que fue realmente reveladora. Entonces, bueno, acá les muestro, en San Luis Potosí me acerqué a 3 colectivos: Colonche Cabaret, Shift y Suprimir, es Monos Teatro y El Gato de Schrödinger. Cabe mencionar que todos los muchachos me dieron autorización para que utilizara sus imágenes, sus nombres. Ellos no tienen miedo a mostrarse ante el público, al contrario. Entonces, bueno, aprovecho también su generosidad para poderlos compartir a estos sujetos que fueron co-investigadores de cierta manera, ¿no? Su generosidad de querer mostrarse, ¿no? No esconderse. Y por el lado de Manizales, el colectivo teatral de Pata de Conejo y Cazarretazos. Entonces, bueno, a partir pues, de un diseño metodológico que toma o bebe de la etnografía, del método biográfico y obviamente de lo comparativo, pues me permitió profundizar a través de las entrevistas, a profundidad, entrevistas focales, una observación que se volvió participante. Y bueno, la comparación que me ayudó a ganar perspectiva, profundidad en el análisis y crear nuevas categorías, ¿no? O categorías diferentes para acercarme a lo mejor a un fenómeno que ya ha sido estudiado, pero bueno, yo me acerqué de esta otra manera. Entonces, bueno, eh,
Bueno, aquí sí ya comienzo a compartirles qué me dejó el paso como estudiante en el posgrado, obviamente muchas cosas. Pues ir ganando confianza, ¿no? Uno pues tiene clases con profesores que tienen toda la experiencia, son doctos en su propia disciplina. En mi caso, aprovecho para abrir el paréntesis, yo tenía la decisión, tuve la coyuntura, ¿no? Seguir por el camino que había seguido de la cuestión económica, de la mercadotecnia, o darme este gusto de estudiar algo que desconocía. O sea, sabemos que son válidos, son legítimos estos caminos de volverse especialista en lo que uno ha estudiado ya durante mucho tiempo, o aprovechar esta oportunidad para generar una pregunta que nos distancie de aquello que nos es familiar, para encontrar probablemente miradas distintas y soluciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente fui ganando confianza, esta necesidad que tenemos nosotros de empezar a defender nuestro argumento, a tratar de escribir nuestro pensamiento, intentar persuadir, convencer con base en pruebas, en una lógica más racional, y bueno, también conocer que la experiencia de uno, lo que uno piensa es legítimo, ¿no? No, pero bueno, ¿cómo voy tejiendo esta urdimbre que que se convierta en un proyecto de investigación, en una episteme, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente fue un proceso que me ayudó a ganar confianza en las propias ideas, ¿no? Fue un proceso paulatino y ayudó mucho, mucho tener que verbalizar, tener que escribir, aclararles ideas y tratar de convencer al otro. Entonces, me parece que eso hay que aprovecharlo, sobre todo a quienes a lo mejor a veces somos más tímidos o nos cuesta trabajo exponer nuestro pensamiento, ¿no? Otra cosa que tengo que señalar, bueno, la libertad de mi director de tesis, el doctor José Rivera, antropólogo, que me hacía esta pregunta, bueno, ¿tú por dónde le quieres entrar a este problema? O sea, por la cuestión de la economía, de la pedagogía, o sea, ¿por dónde? Yo le decía, pues yo no tengo todos los conocimientos, quisiera tener más conocimientos sobre el teatro y su potencial pedagógico. Y él me dio toda su confianza, me dijo, bueno, vamos a emprender esta travesía, estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto y vamos a aprender ambos en el proceso, ¿no? Entonces, eso también fue una excelente lección sobre la confianza, la autonomía. Sabemos que el proceso doctoral, en mi caso, fue un tanto solitario, ¿no? Que también es una de las bondades de este programa, que tenemos algunas reuniones, algunos encuentros de seminarios, de cursos, y después ya cada quien camina solito. Y bueno, con este acompañamiento del tutor, que en mi caso fue muy de confianza, muy de autonomía, y bueno, uno que otro jalón de orejas que era pertinente, pero también eso me parece que hay que aprovecharlo, aunque luego ya les comentaré que también eché en falta ciertas cositas, pero me pareció un proceso muy liberador esto de ser autónomo, irse autogestionando y ir, en mi caso, fortaleciendo la voluntad de hacer, de pensar, de leer, de escribir. Otra cosa que me dejó es dominar o domar al ego, ¿no? Aceptar y buscar la crítica. Yo me di cuenta nos cuesta que nos señalen el error, aquello que se puede enriquecer. Hablo obviamente por mí. Y yo creo que cambié mi actitud respecto a la crítica, incluso la agradecía y la buscaba. Eh, Uno tiene que estar luchando con esta cuestión del ego, pero me parece que es un acto de generosidad. También aprendí que cuando alguien al final de que tú lees o expones algo, te dice, no tiene preguntas, es que o no te puso atención o realmente no generó ningún interés tu escrito, tu avance, ¿no? O sea, cuando el tutor se da el tiempo de hacerte un señalamiento, una observación, una recomendación, quiere decir que lo leyó. Uno comienza a darse cuenta que cuando te dicen que no hay ningún comentario, es que es probable que no lo hayan leído a uno, porque uno parte de la premisa de que el documento que uno manda es perfectible. Hay muchos vacíos y siempre hay que buscar ese comentario del otro, esta construcción del conocimiento colaborativo a partir de también de quien me lee, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que me dejó este proceso doctoral, y obviamente la oportunidad de extrañarme, de asombrarme, como un poco regresar a la infancia, porque uno comienza este mundo
adulto y estás trabajando, te llenas de compromisos, de preocupaciones y vas perdiendo esto que a mí me parece que es el voltaje vital del ser humano, ¿no? Entonces también me permitió asombrarme, y obviamente uno de los grandes responsables pues han sido esas obras de teatro previas al posgrado que generaron en mí muchas preguntas, extrañamientos y sentires que yo desconocía y no podía nombrar. Alfred Whitehead diría que hay que recuperar el elogio de la atención en términos del asombro y la curiosidad. Y aquí creo que tuve la oportunidad de, como dicen en la etnografía, que no recuerdo exactamente al autor, pero esta recomendación que hacen de hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar para poder sí distanciarme y reconocer la singularidad en aquello que es invisible o aquello a lo que ya estamos acostumbrados o consideramos normal. Entonces, bueno, esa es otra cosa que yo les puedo compartir. Respecto al enfoque latinoamericano, bueno, pues seguramente ya han tenido cursos que han hablado, han tratado el tema de qué es lo latinoamericano. A mí, sin duda, el reconocer estas genealogías o estos pasados históricos comunes, pero a la vez distintos, y una suerte de horizontes que independientemente de la latitud, pues parece que son similares, ¿no? Fue generando en mí una postura crítica que probablemente no tenía anteriormente, la fue fortaleciendo. Y bueno, fue muy grato acercarme a autores como de Sousa, Dussel, Freire, el propio Boal, que incorpora la pedagogía de la liberación de Freire y la integra al arte escénico, ¿no? Como una posibilidad para generar desplazamientos y con una postura crítica o sociocrítica muy clara. También creo que gané, no, estoy en el proceso de construir pensamiento contemporáneo, que creo que tiene que ver también con lo latinoamericano, ya diría Giorgio Agamben, ¿no? Estas luciérnagas que aprenden a encontrar la lucidez, pero no precisamente en la luz, sino en la oscuridad. A veces se les llama gente que es pesimista, pero hay gente que dice que es realista o es necesario tener este dejo o este guiño también de preocupación por lo que está sucediendo en mi entorno. Entonces, lo latinoamericano me pareció muy pertinente para abrir mi mirada, ampliar mi territorio. Por ejemplo, el propio Whitehead dice, es un pensamiento provinciano, no que esté mal, sino que uno siente que el mundo es solamente lo que yo soy, lo que observo, lo que me conmueve y lo que yo vivo, ¿no? Y el pensamiento latinoamericano, desde mi punto de vista, apuesta o debería de apostar por una postura crítica que apunte a la liberación, a la emancipación, ¿no? Al reconocimiento de las relaciones de poder, de los monopolios, de la colonización, pero también de la potencia y de la posibilidad que tenemos en los diferentes pueblos y comunidades, herencias que atraviesan este territorio. El enfoque comparativo, pues me costó, obviamente implicó mucho trabajo, pero trajo también muchas claridades. Encontré un libro que me aportó muchísima claridad, repitiendo la palabra, ¿no? Que fue este libro sobre los métodos comparativos de la Porta, y ahí empecé a comprender, bueno, que sí hay un método comparativo por variables, ¿no? Para aquellos que están más inscritos en el enfoque cuantitativo, que buscan generalizar, que buscan analizar gran cantidad de datos, etcétera. Y está esta otra posibilidad que es a partir de casos, ¿no? Que nos permite la complejidad, conocer la complejidad de procesos, de contextos, reconocer patrones, regularidades, tendencias, conseguir generalizaciones si es que estamos en el enfoque cuantitativo, ¿no? Que esto seguramente ya lo han visto los muchachos, pero solamente quiero decir desde mi propia experiencia cómo fui comprendiendo el método comparativo, conocer sus posibilidades y sus beneficios.
gané con profundidad en la descripción, obviamente, de estos contextos, específicamente, bueno, yendo de lo general a lo particular, México, Colombia, San Luis Manizales, acercándome a las poblaciones juveniles, al presupuesto que cada uno de las naciones le otorga al sector cultural, cuáles son los principales problemas que ocupan y preocupan a los jóvenes tanto en Colombia como en México, etcétera. O sea, fui encontrando mucho más entendimiento y sí, repito, se fue ensanchando mi comprensión del mundo. Estoy en el proceso, pero sí puedo decir que hay una Leticia antes del posgrado y una Leticia después del doctorado, que me parece que también eso es parte del proceso pedagógico de pasar por el grado doctoral, ¿no? Escribir una tesis. Entonces, bueno, acá les quiero dejar algunos ejemplos. Es probable que no los alcancen a identificar, pero bueno, el método comparativo me sirvió sobre todo para la construcción del contexto, para el análisis, ¿no? Que a pesar de estas diferencias, perdón, acá está. Bueno, obviamente, bueno, la magnitud de los territorios, de la población, pero sin embargo, ya en perspectiva proporcional, pues aquí vemos una distribución que el porcentaje es muy similar de lo que representa la población juvenil respecto a la población general, tanto en México como en Colombia. Acá están en el extremo derecho superior los principales problemas de los jóvenes, con base en uno de los estudios más recientes que encontré del 2017. Bueno, aquí me detengo rápidamente. Por ejemplo, en México preocupa la cuestión de la escolaridad, el transporte, el trabajo, el embarazo temprano y la violencia. Son estos cinco preocupaciones, 5 principales problemas de los jóvenes en México. Y muy similar, bueno, con base en este estudio también que encontré de Colombia, hay una preocupación también por la educación, por la violencia y por el trabajo, que son estas coincidencias, pero aquí surge el capital social, ¿no? O sea, el tener contactos, cómo me voy relacionando con el otro, porque sabemos que a pesar de que nos han contado que vivimos en sistemas meritocráticos, no es verdad. Necesitamos conexiones, necesitamos una red, necesitamos socializar y ir generando una red de voluntades que nos ayuden a avanzar en la existencia, ¿no? Y esto que fue muy elocuente, que probablemente no lo alcancen a ver, pero es muy interesante, haciendo ya un análisis del contenido de los programas nacionales, tanto de México y Colombia, se le otorga la cultura, bueno, pareciera que es mágico y es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, la cultura es un medio para la formación integral, un instrumento para promover reconciliación, equidad, convivencia, un instrumento para la paz, para la espiritualidad, la cohesión social, factor que potencia el desarrollo económico y contribuye a mejorar condiciones de vida de las comunidades. Y luego viene este conflicto, ¿no? O sea, esta contradicción, porque pareciera que es el supositorio, la vacuna para los grandes problemas que corroen nuestras sociedades latinoamericanas, y ya podríamos decir que a nivel planeta. Y acá en la gráfica yo les mostraba en mi presentación, en mi defensa de tesis, pues que ni siquiera nos esforzáramos en encontrar el presupuesto que se asigna a cultura, porque es tan poco significativo y relevante que ni siquiera aparece en una gráfica donde yo seleccioné tan solo 5 rubros, y en esos 5 rubros es ínfimo, o sea, insignificante. Entonces, aquí encuentro, bueno, sí hay una coincidencia respecto a esta apuesta o esta esperanza, esta concepción que se tiene sobre el papel y el efecto de la cultura, y está esta contradicción en ambos países en que se le asigna un presupuesto simbólico, nada más para probablemente cumplir con el discurso, ¿no? Entonces, bueno, ese es tan solo un ejemplo para ilustrar la potencia que tiene el análisis comparativo, ¿no? Entonces, bueno, esto se los dejo tan solo como un ejemplo. Otra cosa que quisiera señalar, porque fue vertebrante, fue parte de esta metamorfosis en la que me he involucrado, es la estancia, la posibilidad de viajar, los aprendizajes que deja hacer las maletas, no necesariamente para ser turista, sino para lanzarse a habitar otro mundo, a tocar puertas, a
a, a permitirse descubrir otras realidades, ¿no? Entonces, esto sí lo quiero señalar porque no sé, dependiendo de las condiciones actuales, desconozco, pero la situación de las becas mixtas, pero sí hay una recomendación desde muy auténtica, muy honesta, de que si pueden, hay que aprovechar la estancia en otro país, ¿no? Aquí les muestro, bueno, con algunos compañeros del posgrado, del doctorado del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud en Manizales. Estábamos ahí en la Universidad de Manizales, y aquí también quiero señalar una diferencia que a mí me parece relevante y que podría aportar. También yo hace un buen rato que ya no tengo clases en el posgrado, pero, por ejemplo, acá le llamábamos seminarios y allá le llamaban semilleros, ¿no? Y a pesar de que los compañeros ya estaban por egresar, siempre había esta constancia en el encuentro, se veían cada 3 meses para dialogar, para compartir emociones, desplazamientos, para generar algún conflicto, ¿no? El conflicto, a mí me parece que, y también esta es una postura muy subjetiva, me di cuenta que en Colombia, bueno, sí está presente obviamente lo del conflicto armado, pero no le tienen el conflicto que surge de la charla, de la conversación, de la dialéctica. Y acá yo en México, digo, también hablo de mi experiencia muy cercana, nos cuesta trabajo decir que no, nos cuesta trabajo rebatir un punto, preferimos evadirlo, evitarlo, le tenemos miedo al conflicto. Y una de los grandes aprendizajes que me llevé es que el conflicto hace avanzar el conocimiento, digo, dependiendo del conflicto, ¿no? Pero ayer incluso en un taller de escritura nos hablaban del cuento y decían el conflicto es esta fuerza entre dos opuestos, y pensando también en esta posibilidad de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Esta dialéctica que a partir de dos posturas contrarias, pero que se van dirimiendo o se van convirtiendo en algo distinto a partir del diálogo, del argumento, de la defensa del pensamiento, se convierte probablemente en episteme, ¿no? Si estamos hablando de la tesis, o se convierte en algo distinto. Entonces, yo eché en falta, ya que tuve oportunidad, me acogieron como parte de la generación, estos semilleros, estos grupos, tuve la oportunidad de ser parte de esa generación, ¿no? Y regresando a México, sí eché en falta esta posibilidad de reunirnos, pero de una manera decolonial, no como un monólogo, no necesariamente la autoridad, el que todo lo sabe, sino una disposición más circular, más horizontal, pero no nada más en el discurso, sino en la práctica, ¿no? O sea, que incluso allá caíamos en cuenta que probablemente los mejores conocimientos o las mejores reflexiones de nuestras tesis no surgían precisamente en el aula, sino en las charlas extra aula, ¿no? Cuando nos íbamos a tomar un tinto, un café, a compartir afuera, surgían unas charlas muy interesantes, ¿no? Pensando en estos salones del café de la ilustración que permitían dialogar, eh, debatir y construir conocimiento. Entonces, bueno, eso también les puedo compartir, que a los compañeros que cada que tengan oportunidad reunirse, comentar, conversar, compartir sus avances, sus preguntas, no tener miedo, domar el ego. Hablo de mí, ¿no? Esto es tan solamente una experiencia que les comparto. Otra cosa, y bueno, la voluntad de irla, para quienes nos ha costado a lo mejor ser disciplinados, leer, pasar por una representación visual del conocimiento, por ejemplo, un organizador gráfico, escribir y luego también editar y desechar, ¿no? Esto lo dicen mucho los manuales de escritura académica, etcétera, de edición, que hay que aprender también a dejar ir aquello que nos parece que es brillante y que a lo mejor desde el punto de vista de los sinodales, pues eso está fuera de lugar y nos cuesta trabajo y lo queremos defender a muerte. Entonces, me parece que también aprendí a editar, a recortar, a cortar, a dejar ir textos que no aportaban, ¿no? Y sin embargo,
eso no propició que se marchitara el documento, utilizando también la metáfora de la naturaleza, de la poda, sino que le permitió crecer y devenir tesis, ¿no? Devenir documento. Entonces esto, yo pasé por eso y se los puedo decir desde mi propia experiencia, hay que dejar ir ciertos escritos que a lo mejor nos costaron muchísimo. Y a propósito del teatro y de lo absurdo, les quiero contar una anécdota. El año pasado, llegaba Semana Santa, yo tenía el compromiso de entregar ya el avance final de la tesis y yo, bueno, estaba trabajando y dije, bueno, ya en Semana Santa me voy a dedicar, me voy a encerrar a piedra y lodo y no voy a salir ya hasta que termine yo ese borrador. Siempre procrastinando también, ¿no? Entonces, bueno, llega el lunes de Semana Santa, yo caigo enferma de influenza, me sentía fatal y ya no podía poner pretextos ni pedirle a mi tutor que me esperara, o sea, no era sí o sí, yo sacaba ese borrador. Me di cuenta de la voluntad, yo tengo que decir que para mí fue, creo que muy aleccionador la capacidad que yo tuve, que luego voy procrastinando, pero en la enfermedad, sintiéndome tan mal, escribir un capítulo como de 30 cuartillas y fue una satisfacción fabulosa decir, bueno, a pesar de la enfermedad, me sentía fatal, lo pude hacer. Lo absurdo es que ese capítulo no quedó en la tesis, seguramente estaba muy mal escrito, precisamente a lo mejor por el influjo de los antibióticos o de la influenza, pero fue una experiencia muy trascendente, o sea, muy aleccionadora de un aprendizaje muy importante para mí. Ahí tengo el texto para en algún momento convertirlo en otra cosa, pero dije, bueno, ya a veces viene el desánimo, uno se satura probablemente del tema, de la gestión también administrativa, pero quería compartir esta anécdota donde convive lo absurdo, es decir, la voluntad de hacer, pero al final eso que hice pues se tuvo que ir. No apareció, ahí lo conservo, pero no apareció en la tesis. Bueno, quería compartirles también esa anécdota. Y alguna de los grandes logros, de las grandes satisfacciones para mí, que me estaba iniciando en este proceso de investigación de la escritura académica, que a lo mejor los profesores que ya, bueno, tienen un amplio catálogo de publicaciones, bueno, para mí esto fue un hito, ¿no? Un antes y después, porque el propio pasaje o el tránsito de escribir este artículo fue muy enriquecedor, ¿no? El aceptar el rechazo de una primera revista, el no desistir, bueno, porque había una necesidad, un requisito para el propio posgrado de escribir el documento, este artículo, el escribir el artículo a cuatro manos con mi codirector, que todo ayudó a que fluyera, el pasar por el proceso de edición, de dictaminación, o sea, pues fue un proceso de casi un año, y finalmente ver publicado ese artículo, bueno, se los quería compartir porque para mí también fue una gran experiencia, una gran satisfacción, y me parece que per se, o sea, por sí mismo, el proceso de escribir el artículo y publicarlo es un proceso de aprendizaje por el que hay que pasar. Bueno, los hallazgos, acá les dejo, pero ya me pasé de tiempo, ¿verdad? No, todavía no. Tienes 3 minutos para ir Estoy cerrando, pero cerrando. no te quería interrumpir. Está muy interesante tu charla y puedes continuar, digamos, hasta el 45 y dejamos 5 minutos para las preguntas. Listo, perdón, es que me emociono. Bueno, entonces los hallazgos, bueno, rápidamente sí, uno de los desplazamientos, ¿no? Mi mirada respecto a la juventud, al tiempo cronológico, lineal. En Colombia hablaban mucho del kairos, ¿no? El tiempo oportuno, el de las cosechas, el de las fases de la luna. Y sobre todo me di cuenta que la precariedad con la que yo me acerqué a los jóvenes, o sea, la precariedad del mundo laboral del teatro, pues estaba en mi mirada, estaba en mí, porque acercándome a ellos lo han metabolizado y lo nombran de forma distinta, incluso no es lo que más les preocupa, lo que más les preocupa es el juicio social que se cierne sobre la gente que hace teatro. La pregunta, obviamente, muy propia del trayecto cualitativo, se fue afinando durante el proceso, transmutó, se transparentó cuáles son los aportes del teatro a la pedagogía de la reexistencia, es decir, yo pasé de una mirada de déficit a superávit, ¿no? O sea,
ay, cómo viven estos muchachos, la mirada de la precariedad, a asombrarme y reconocer las bondades pedagógicas que tiene pasar por un proceso creativo teatral en este caso, ¿no? La emoción también hay que decirlo, sí es un motor, pero también provoca confusiones, ¿no? Y generalizaciones. Hay que cuidar que no se desboque, evitar caer en la tentación de esencializar. Esos son algunos comentarios que me hacían compañeros, por ejemplo, en Colombia, ¿no? No todos los que hacen teatro tienen una postura crítica, no necesariamente vamos a ser mejores seres humanos, o sea, como ir, incluso tengo un compañero allá en Colombia que es mexicano y de Oaxaca, de una comunidad indígena, y él decía, es que también se ha tendido mucho a pensar que las comunidades indígenas son lo máximo, no hay que esencializar, hay ciertos problemas, hay jerarquías, hay situaciones que no son tan bondadosas, no hay que esencializar, ¿no? Entonces, bueno, yo en una ponencia decía, bueno, estaba probablemente muy emocionada por lo que estaba viviendo. La propuse como hacer teatro para devenir mejor ser humano. Y a partir de estas observaciones de compañeros muy generosos, muy corteses, pero muy contundentes, eh, lo he cambiado, ¿no? Incluso en la conclusión de mi propia tesis, hacer teatro puede revitalizar la existencia. Hay una posibilidad. Expandir sus bordes, ampliar sus territorios, no promete curar nuestra condición humana. Por el contrario, busca intensificarla, expandirla, complejizarla, hacerla más compleja, amplia, perdón. Y bueno, fui reconociendo esta potencia, ¿no? Cuando me fui acercando a los muchachos, a los procesos, la potencia de la palabra, del pensamiento, del argumento, de la suspicacia, también del cuerpo, la voz, el gesto, la mirada. Digamos que ahí se fueron ya conformando mis categorías de análisis. Y también la cuestión de la empatía, la solidaridad, la comunidad y la importancia de la música, del mito, de la poesía, de la ficción. Entonces todo esto estaba ahí como en un huracán, pero comenzó a tener nombre. Y bueno, acá les muestro rápidamente algunas fotografías de los muchachos que me dejaron participar en sus ensayos, en sus procesos creativos. A propósito del tiempo Kairos, el tiempo oportuno, justo cuando yo llegué a Manizales, el centro de estudios estaba creando, había pedido al colectivo Casa Retazos que sintetizara en una obra de teatro los avances de investigación de 12 proyectos de 4 o 5 años. Entonces, eso me sorprendió porque sí, efectivamente existe el tiempo Kairos, el tiempo oportuno. Justo cuando yo llegué, comenzó el laboratorio de creación, de producción, de episteme, pero a través del teatro, ¿no? Representarla de alguna manera y de una manera muy generosa, cosa que tengo que agradecer eternamente. Me invitaron a presenciar ese proceso creativo. Bueno, aquí es cuando el grupo de Cazarretazos ya cambió de sede, se hicieron de una finca, y entonces, bueno, me decían, los sueños son posibles a pesar de a veces de la inseguridad y la precariedad que pudiéramos llamarlo así, ¿no? Estaban ensayando para cerrar la Bienal de Infancias y Juventudes latinoamericanas y caribeñas, y bueno, ellos cierran, esa es la cereza del pastel de ese encuentro, de esa Bienal, y concluyen con esta muestra de arte escénico, donde les digo, sintetizan, eh, metabolizan los aprendizajes de la investigación. Bueno, acá están más, Dani de Cazarretazos en la Plaza del Bolívar, haciendo un performance sobre el conflicto armado, los desplazados de Colombia. Acá son muchachos mexicanos del Gato, también en una casa, mostrando su última obra, una de las más recientes. Aquí me invitaron a participar en un ensayo. Acá está ya estrenándolo en el Rinoceronte Enamorado como parte de esta nueva generación que le llamaron incubadora de colectivos teatrales que vienen tomando la estafeta artística teatral acá en San Luis. El colectivo de Monos Teatro, el colectivo de Pata de Conejo en Manizales, con esta obra, que fue muy interesante, muy emocionante, porque todos los actores son pacientes de Andrea, esta chica dramaturga, creadora teatral, pacientes que tienen alguna debilidad visual, alguna capacidad distinta, alguna situación problemática con lo cognitivo, con lo motor, etcétera. Entonces fue muy, muy emocionante ver a estas personas arriba del escenario actuando, representando aquello. Doctora Leticia, Perdón, tenemos ya. 5 minutos para terminar la sesión. Pero, ¿quieres que pasemos a una?
breve ronda de preguntas o prefieres Yo creo que terminar? termino. Ok, Si perfecto. quieren, Adelante. termino. Me voy, bueno, con las atmósferas latinoamericanas. Creo que aquí pude presenciar lo que es lo latinoamericano, ¿no? Esta mixtura entre filosofía, pensamiento, imagen, música, mito, poesía, crítica, sensibilidad y rebeldía, ¿no? Estas clases, más que magistrales, les llamo atmósferas latinoamericanas. Obviamente de aquí surgió de parte del doctor Albana Chinte este constructo de la reexistencia. Probablemente ya no me dé tiempo, pero bueno, es esta posibilidad pedagógica que brinda el arte con una postura crítica muy clara de emancipar, de alcanzar a desarrollar un pensamiento contemporáneo que nos sirva para develar las relaciones de poder, etcétera, el potencial que tenemos, utilizar la imaginación y recrear el mundo, ¿no? Las categorías de análisis que tienen que ver con el pensamiento, con la crítica, con el cuerpo y también con lo colaborativo. La conclusión es el involucramiento de los jóvenes latinoamericanos en las artes escénicas implica aceptar un cierto grado de sujeción a las políticas y reglas del juego del sistema neoliberal dominante, que tienen como consecuencia trabajar en un marco laboral caracterizado por incertidumbre económica e inseguridad social. No obstante, al mismo tiempo significa la oportunidad de localizar un intersticio a través del cual pueden resistir y oponerse a las fuerzas económicas globalizadoras, iniciar procesos de integración o transformación social, así como conseguir emanciparse y o desplegar su capacidad de agencia. Y bueno, aquí están los muchachos. Yo hice una especie de diálogo dramático también a partir de los aprendizajes, con la intención de probablemente escribir una dramaturgia. Quiero hacerlo, desconozco, nunca lo he hecho, pero hay mucha información. También he pasado por la experiencia también de ir a talleres de teatro para adultos, ¿no? Recomiendo encarnar, pasar por la experiencia de aquello que se estudia. Y bueno, todo esto que será reexistir, perdón, es de acuerdo a esta obra, Reexistencias, pues es florecer pese a todo. Aquí les dejo unos segundos del grupo del colectivo Casa Retazos. Son unos segunditos nada más. Y ya, fue todo. Perdón que me extendí. Es que hay muchas cosas que compartir, pero bueno, gracias. No te preocupes, doctora Leticia, te agradecemos tu presentación, sumamente interesante en dos aspectos, ¿verdad? Tu experiencia por un lado y tu proyecto por otro. Miren, pues nos han regalado 10 minutos desde los servicios del el sistema de bibliotecas, los servicios de videoconferencia. ¿Alguien tendría alguna pregunta, tendría algún comentario para la doctora Leticia? Puede alzar la mano y podemos hacer una breve ronda de 2, 3 preguntas y pasamos a los comentarios y respuestas de la doctora Leticia. Si gustan levantar la mano. Oh, yo tengo Sí, una duda. Bueno, no duda. adelante. Hola, Este, Lorenzo. hola, mucho gusto. Hola, Mi hola, nombre es ¿qué tal? Lorenzo, estudiante de la maestría, pues de aquí del posgrado. Y bueno, en sí no es duda, pero sí bueno, es comentario de que yo admiro mucho esta decisión que tomaste pues el camino de sigo por lo que ya conozco o estudio, oh, se me ocurre o estudio lo que me gusta, ¿no? Porque de repente creo que no, luego se estancan los estudios, que nos vamos tanto por lo que creemos que es la mejor viada, el mejor camino, y nos olvidamos, bueno, yo lo veo así sobre todo de estudios culturales, como en este caso el teatro, que pues ahí me causó impresión ver los financiamientos que hay, la diferencia que hay entre México y la gráfica que ponías. Entonces, no, pues nada más reconocer pues admirable el hecho de decir, no, pues mejor me voy por este lado, que es el que más pues más me gusta y pues sacar una buena investigación, que creo yo que pues ahí es pertinente ver pues los recursos que se están ahí utilizando en este tipo de colectivos. Y pues sería nada más. Gracias. Gracias a ti, Lorenzo.
Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola. Sí, es que no veo yo si alzan la mano o no. Adriano. Adelante, Adriano. Adelante. Adriano. Bueno, yo quisiera agradecer a la doctora por esta presentación y por el enfoque que le dio a la presentación. Digamos, para el coloquio me parece muy apropiada porque las experiencias de cierta manera nos están dibujando el camino que vamos a seguir y también nos tocan mucho en las experiencias pues que ya estamos viviendo. Tú mencionabas como una dificultad y conectado con lo que dice Lorenzo, una dificultad y un reto al enfrentarte a un nuevo enfoque, a nuevas disciplinas, a una nueva perspectiva, digamos, que tú no habías abordado. Y quisiera preguntarte, ¿cuál fue el campo del conocimiento o cuál fue el área que tú sentiste que te dio la mano o el autor que te dio la mano para hacer tu transición y lograr, digamos, encaminar tu proyecto y sacarlo adelante, digamos, como experiencia? Y también quisiera preguntarte, bueno, después del examen de predoctoral que nosotros vamos a tener ya en unos días, bueno, ¿cuál es el paso a seguir después de ese examen predoctoral? ¿Qué pasa con tu protocolo, por ejemplo? Gracias, esas son mis preguntas. Sí, Adriano, ¿contesto ya o nos esperamos? Yo creo que ya podemos ¿Sí? pasar a tus comentarios. Sí, Sí, adelante. Adriano, perdón, no me quedó muy claro respecto a qué pasa con el protocolo, cuál es específicamente la pregunta. Ahí me perdí un poquito, no sé si la podrías reelaborar. Claro, sí, mira, digamos, por ejemplo, ahorita te decía que nosotros estamos en la puerta de este examen predoctoral y hemos estado revisando la propuesta de investigación y demás. ¿Qué rol cumple esa propuesta en tus pasos siguientes, digamos, en el semestre siguiente que tú desarrollas después de esa evaluación predoctoral, después de este proceso? ¿Tu experiencia fue de, listo, voy a tomarlo como guía, me va a servir, o voy a reevaluar muchas cosas de acuerdo a lo que pasó y voy a marcar una hoja de ruta ya diferente de alguna manera? Pues mira, cada caso es particular también dependiendo de los comentarios, ¿no? Si hay una regularidad, por ejemplo, en los sinodales, en mi caso, por ejemplo, este capítulo que les dije que escribí, todos coincidían en que hacía ruido, que no tenía mucho que ver. Entonces ya dices, bueno, si todos están coincidiendo, tiene que haber algo de razón, a pesar de que les dije que yo tenía muchísimo cariño por ese capítulo. Entonces, bueno, dependiendo el comentario, la regularidad del comentario, ¿no? También yo te puedo decir que hay pues estas recomendaciones de formato sobre las notas, incorporar tal o cual autor, y bueno, es importante dialogarlo con el tutor. También uno siente, uno pierde perspectiva cuando estás escribiendo y te ayuda a reconocer los vacíos, las falencias de tu propio documento, escuchar al otro, ¿no? Porque te digo, uno va perdiendo la perspectiva. Y en mi caso, bueno, igual, yo creo que en el caso de la mayoría, hubo comentarios que se toman en cuenta, otros que son fundamentales. En el caso mío fue lo de este capítulo que tuve que prescindir y fortalecer el contexto. Ahí había un señalamiento constante, hay que trabajar el contexto, lo comparativo. Entonces, bueno, sí, habrá ciertos autores que tú dices, no, esto no viene mucho al caso, pero lo agradeces, ¿no? Pero hay otras cosas que tú vas tomando decisiones también con base en el criterio, en el sentido común y tu diálogo con el tutor, de qué cosas sí amerita hacer, a lo mejor hay una reconstrucción y tomar decisiones para enriquecer el documento y así tomar esos comentarios. Pero vas a hacer un filtro, un tamiz, ¿no? Lo vas a pasar por ese tamiz para decir, bueno, esto sí, esto no aporta, me da el tiempo. O sea, cada caso es distinto de acuerdo a tus tiempos, a tus necesidades, incluso también a tu intuición y al conocimiento que has ido construyendo. Entonces, me parece que es muy variable, pero sí el protocolo es fundamental porque si lo tomas como una retroalimentación para reajustar la brújula, es muy, muy bienvenido y enriquece mucho el proceso, ¿no? Pero pues no, obviamente no todos los comentarios se pueden
a lo mejor son muy relevantes, pero a lo mejor el tiempo ya no te da para cumplirlos con todos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta, que te digo, es muy variable, dependiendo cada quien su proceso. Y por el otro lado, sin duda, bueno, yo había hecho todo un capítulo teórico sobre la condición juvenil, había leído a Rosana Reguillo, a García Canclini, a Feixa, entonces, bueno, sí estaba muy metida en la cuestión de la precariedad de los jóvenes y tal, pero esa estancia, esa clase y esas recomendaciones de conferencias y de lecturas de la pedagogía de la reexistencia, específicamente del doctor, artista, pintor, Albana Chinte, esa fue la clave del rompecabezas, ¿no? En ese momento, como le llaman, el momento ajá, el momento eureka, dije, es esto lo que yo estoy buscando y que me ayuda a nombrar lo que estoy observando, pero a lo mejor de otra manera. Y sin duda tengo que decir que fue la pedagogía de la reexistencia que está desarrollando ya desde hace tiempo el doctor colombiano Albana Chinte, sin duda. Gracias. Con gusto, Muy bien, Adrián. muchas gracias. No sé si hubiera una última pregunta por allí. Creo que ha sido muy enriquecedor, sobre todo este asunto de la experiencia, que justamente es lo que es parte de lo que están viviendo los estudiantes de este momento en el posgrado. Bien, pues si no hay más, agradecemos a la doctora Leticia Álvarez Cooper su presentación, a todos los que estuvieron presentes, agradecemos haber estado y agradezco mucho a Betsabe del servicio de videoconferencias que nos ha apoyado. Bien, pues que tengan lindo día, muchas gracias y hasta la vista. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos, chao.